Hola, chiquillos y chiquillas, les saludamos este tiempo de cuarentena y necesitamos también nosotros, sus profesores, hacer un acompañamiento a ustedes y también podamos aprender y contribuir un poco al conocimiento. Hoy día nuevamente estoy con el profesor Esteban desde Quintero, el cual nos acompaña para hablar de un tema muy interesante, especialmente enfocado a primero y tercero medio. Bueno, sí, saludar primero que todo, chiquillos. Un gusto poder estar nuevamente con ustedes y como decía Andrés, dentro de lo que podemos, tratar de hacer un buen acompañamiento de sus aprendizajes y también de todo lo que le esté pasando en su entorno personal y familiar. Así que hoy día vamos a hablar un poco sobre la industrialización y cómo eso se materializa particularmente en la zona en la que a mí me toca trabajar y vivir, que es Quintero. Bien. Bueno, como primera idea, Esteban, vamos a hablar un poco del concepto de progreso. Siempre cuando uno habla de progreso, automáticamente uno lo ve como algo positivo, ¿cierto? Como algo que beneficia a las personas o beneficia a la sociedad. Y lo cierto es que ese concepto cada vez es más debatible. El concepto de progreso viene de la mano con la filosofía del positivismo, esta filosofía que viene desde pensadores europeos, principalmente en el siglo XIX, y habla de que el ser humano realiza este progreso de manera lineal, o sea, de manera ascendente, sin retroceder, por así decirlo, y que se basa en el conocimiento racional y científico de las cosas, y como dice también esta gráfica, es antropocéntrico, o sea que el progreso se consigue desde y para el ser humano. Eh, bueno, sí, comentar un poco que es bajo esta lógica de progreso que, como decía Andrés, tiene que ver con un avance y con una fe ciega en que el pensamiento racional y que lo científico era lo que perduraba en la sociedad y era lo que nos iba a permitir alcanzar un desarrollo total, ¿ya? Eh, es bajo estas lógicas que se da por sentado de que el hombre tiene que ocupar la naturaleza a su antojo. O sea, Claro. y sin medir ninguna consecuencia. Es el hombre el amo y señor de este mundo. Por eso también es un poco antropocéntrico, porque Dios empieza a perder también eh, más, más terreno, pero lo que se tiene mucha fe es en el conocimiento científico y cómo se logra el conocimiento científico y racional a través del desarrollo económico, el desarrollo político también y el desarrollo del pensamiento social y científico. Sí, y ahí hay un tema, como dice abajo, que permite alcanzar el perfeccionamiento humano. Ahí es complejo porque partamos desde la base que el ser humano no es perfecto y que al mismo tiempo se comienza a modelar un modo de ser en términos de que el ser humano, como tú decías, tiene que manipular a naturaleza a su antojo sin medir muchas consecuencias y que mientras haya una acumulación de capital o haya una acumulación de riqueza, eso es sinónimo de progreso y por lo tanto sería sinónimo de felicidad, que es lo que finalmente, Claro, entre comillas, se buscaría con esta idea. chiquillos, para hacerlo aún más gráfico todavía, imaginémonos que el progreso es como una escalera y que al final de esta escalera está como el desarrollo total. Entonces, Claro. el progreso nos permitiría, el progreso a través del desarrollo científico, desarrollo racional, nos permitiría ir subiendo escalones a medida de que cada vez se vayan haciendo más descubrimientos o más avances, ¿ya? Y es una falsa ilusión también, porque esa escalera que pareciera que vamos avanzando y cada vez estamos más cerca del progreso, también se va alejando el desarrollo. ¿Por Claro. qué? Porque nunca, no se llega, es como un mito, es como el mito del desarrollo, que de repente hasta los políticos caen en él, que dicen que tenemos que convertirnos en países desarrollados, pero ¿cómo se mide el desarrollo? O sea, ¿hay una receta para ser desarrollado? No, no la hay. Entonces, es como una ilusión de que se dispara una flecha por la escalera y que tenemos que ir subiéndola hasta llegar al desarrollo total. Claro, y esta escalera, como tú dices, también siguiendo esta idea de progreso que promueve la filosofía del positivismo, es indefinida, es infinita, no tiene un tope. Las sociedades no van a empezar a promover esta idea, pero sin decir que ya
nuestra capacidad de riqueza o nuestra capacidad de trabajo llega hasta este tope, hasta este piso de la escalera, y luego terminamos de seguir produciendo, por así decirlo, porque ya tenemos lo que necesitamos. No, pues aquí también se genera mentalmente, y liderado por la burguesía, una cultura también de la ostentosidad, una cultura de la riqueza, una cultura de la acumulación, que en el fondo, mientras más uno acumule riqueza, más progreso tiene, y se convierte también en una competencia, porque si nosotros lo vemos en la realidad, no todos los seres humanos pueden llegar a ser, si, hablándolo como gráficamente, pueden ser millonarios, porque el sistema también, como es competitivo, excluye a que todas las personas puedan llegar a ese nivel de progreso propiamente tal. Ujú. Estas son algunos GIFs de una película bueno, que se encuentra en YouTube, que es Tiempos Modernos del comediante Chaplin, y que él a través de una sátira política, él grafica el cómo él entiende, de manera en algunos casos exagerada y de otra manera bastante realista, cómo él entiende el proceso de industrialización en Europa, principalmente en el siglo XIX. Sí, decir que esta industrialización es lo que se desglosa de la idea de progreso, o sea, Claro. tenemos que tratar de ser desarrollados, tenemos que construir máquinas y eso permite, para los que vieron la película o los que la vayan a ver, permite una desvalorización de la fuerza de trabajo y del sujeto como persona autónoma, ¿ya? Tiende a, obviamente, a generar mayor riqueza para aquel que es dueño de los medios de producción o dueño de la empresa y a desvalorizar cada vez más el trabajo, a pagarle cada vez menos, porque claro, como se ve, por ejemplo, en el primer recuadro, él solamente tiene que apretar unas tuercas, por lo tanto, para ese trabajo no tiene que emplear ni mucha fuerza, ni tampoco tiene que pensar mucho, solo es un trabajo monótono, que es sistemático y que tiene solamente una función. Entonces es a través de esta industrialización, de la idea de progreso, que el trabajo va perdiendo cada vez más su valor y lo que importa es sacar la mayor ganancia. Antes, y para que ustedes no crean que esto ha pasado siempre, antiguamente el trabajo no se medía por cuánto costaba lo que estaban produciendo o no se medía, por ejemplo, por una marca. Yo podía haber tenido en la antigüedad un chaleco y daba lo mismo quien hiciera ese chaleco porque servía solamente para abrigarse. En la actualidad, por ejemplo, un chaleco tiene distintos precios, no porque sirva para distintas cosas, sino que porque lo que hay detrás de ello, ya sea una marca o el proceso de su elaboración, es más complejo o tiene mayor prestigio. Por eso hay diferencias de precios también en las cosas y eso no ha sido siempre así. Claro. Es después de esta idea de progreso, de la industrialización, que, que el valor de cambio de las cosas, que el precio, que el valor que va teniendo el trabajo también se ha visto disminuido y también va de la mano con el consumo, ¿no? Sí, y como sale en el recuadro inferior izquierdo, donde está Chaplin como comiendo como un choclo a través de una máquina, lo que tú decías, este sistema también crea necesidades, porque yo puedo comer ese alimento con mis propias manos, pero esta representación cómica obviamente muestra cómo el sistema a través de la máquina, a través de la publicidad también, va a crear necesidades que antes estaban satisfacidas por uno mismo, pero que también van de la mano con, por así decirlo, ahorrarse tiempo en tener actividades básicas como descanso, como alimentación, como dormir bien, en contraposición a la necesidad de trabajar más, de acelerar la vida de las personas, de vigilancia también, como sale arriba, que no tiene tiempo tampoco de tener un descanso tranquilo. Y también eso tiene repercusiones en la salud mental, en las relaciones interpersonales y en la forma de pensar de las personas, como por ejemplo ocurre al medio abajo cuando ya entra este sujeto en la locura, básicamente, porque ya no trabaja para vivir, sino que vive para trabajar. Y abajo a la derecha, como aparece también en esta sátira, en esta quizá exageración, que el sujeto comienza solamente a tener placer o a tener espacios de libertad únicamente cuando compra.
libertad obviamente entre comillas, cuando tiene esa libertad de consumo y de que ya sea con un crédito, con un préstamo, puede comprarse el producto que quiera. Y ahí entra el ejemplo también tuyo del chaleco, que aumenta su valor también por una marca, porque muchos de los chalecos, de las cosas que nosotros consumimos, vienen de una misma fábrica o de un mismo país, pero es más caro porque tiene cierta marca en relación a otras. Y eso también va de la mano de que cómo nosotros vamos creando necesidades en consumir y en también ostentar algo que solamente sirve para abrigarse en este caso y que podría ser significado así, pero que también se crea esta necesidad de ostentar y de demostrar que el valor de las personas va de la mano ya no solamente con la calidad de su trabajo, sino también con los recursos y con el consumo que ésta puede mostrar. Ujú. ¿Cómo eso se materializa en términos prácticos, en términos geográficos, en términos reales? Esta idea de progreso, esta idea de industrializar una zona. Nosotros lo quisimos ejemplificar, sobre todo porque Esteban trabaja y vive ahí, en la bahía de Quintero y Puchuncaví. Como se muestra en este mapa, básicamente lo que está con colores, ya sea rojo, negro, naranjo, amarillo, café, son industrias. Son industrias que en la última, yo diría 20 o 30 años, quizás tiene el dato más preciso, han ido materializándose en esta zona que se ha ido transformando a lo largo del tiempo en una zona de sacrificio. ¿Qué me puedes decir tú con respecto a este fenómeno? Sí, primero decir que el proceso de industrialización en Chile no es igual que en Europa, ¿no? Que en Europa en el siglo XIX es la época en donde se industrializa y viene de la mano con esta idea de progreso que también estaba muy en auge. En Chile es un proceso del siglo XX, de las primeras décadas, y en lugares como Quintero, por ejemplo, comienza a llegar las primeras industrias en los años 60, Es que es, incipiente al principio del siglo XX. sí, Mm. sí. Y a Quintero, por ejemplo, la primera industria es de comienzos de los 60. eh, Bajo el gobierno de Frei se inaugura la planta de Enami, que era de la empresa nacional minera, que actualmente se llama Codelco. Esa fue la primera. ¿Y por qué se elige Quintero? Si se puede ver en el mapa, Quintero es como una especie de herradura subbahía, ya entre Quintero y Puchuncaví. Es una especie de herradura que lo protege de los vientos. Por lo tanto, presenta muy buenas condiciones para que los barcos puedan recalar sin mayores peligros, porque está cubierta por la punta de Quintero en un lado y por el otro lado por Puchuncaví. ¿Ya? Entonces, estratégicamente, además, no está tan lejos del centro de Santiago, no está tan lejos de Valparaíso, entonces por ahí también se pensó estratégicamente a Quintero por ese lado. Después de los años 60, eh, para la gente de la zona, que mayoritariamente o eran agricultores o eran pescadores, representó también una oportunidad de trabajo distinta, que se vio con buenos ojos en un comienzo, porque tampoco se sabía lo que estaba detrás, era una empresa estatal, que le dieron trabajo a mucha gente, y no se tenía noción tampoco de algunas definiciones que conocemos en la actualidad como lo que es la contaminación. Ya en los años 60 no se pensaba en contaminación, no se pensaba en dañar el ecosistema, eso no era un tema para la gente de la época. Y poco a poco fueron llegando más empresas, fue llegando Oxygin, fue llegando Puerto Ventana, fue llegando Gener, Gasmar, GNL, Copec, hasta convertirlo en este mapa que se ve en la actualidad, que es un borde costero que está totalmente saturado por empresas y que la combinación de todas ellas hace que la calidad de aire en Quintero, sobre todo por las mañanas, se torne bastante mala y delicada. Sí. Siguiendo, Eh, perdón. Dale nomás. No, Y dale siguiendo nomás. con esa idea de progreso, podemos debatir el concepto de progreso y el cómo queremos un desarrollo. Y en ese sentido, al tener en cuenta que se pueden debatir los conceptos y las formas de desarrollo de un país o de una zona, en este caso Quintero, tenemos que entender también que el progreso y que la economía no son conceptos inevitables. Se pueden perfectamente planificar de una u otra forma. Hay modelos distintos en el mundo de cómo producir, de cómo planificar, de cómo
establecer un sistema económico, y en este caso se planificó a propósito para que hubieran empresas y hubiera este nivel de saturación, como tú dices, en una zona, dadas sus características geográficas principalmente, dada también la tranquilidad del lugar, y dada esta cercanía con el centralismo político y económico que representa, por una parte, Santiago, pero más próximamente Valparaíso. Y aquí, quizá que me puedas comentar más desde la cotidianidad de lo que han tenido que sobrellevar la población allá en Quintero, y Puchuncaví, por cierto. Me llama la atención de que alrededor de esta industria está lleno de complejos educacionales, de jardines infantiles, de liceos, como por ejemplo en el cual tú trabajas. Entonces, ¿cómo eso podría afectar emocional, mental, socialmente y culturalmente también a una zona marcada por esta idea de desarrollo? Sí, mira, una cosa interesante es que, claro, después de unos años, la gente comenzó a darse cuenta de que, por ejemplo, el fondo del suelo marino para los pescadores se hacía cada vez más difícil encontrar productos. A los campesinos que estaban viviendo en los alrededores de las grandes empresas, el humo que botaban las empresas dañaba también los alimentos, por lo tanto, ya casi cerca de la zona no existe mucho desarrollo de la agricultura. Los pescadores, por ejemplo, tienen que irse a trabajar hacia el exterior. Y bueno, en la actualidad, yo creo que el problema que nos remite todo eso de los pescadores y de los agricultores es que se juntaron tantas empresas que producen cada una botan sus químicos en el aire. Por ejemplo, hay unas que trabajan con carboncillo, otras que trabajan eh, con refinerías de cobre, otros que trabajan con gas, otros que trabajan con crudo, con cemento incluso, que han provocado varios episodios de contaminación. De hecho, en la escuelita de la Greda, que está arriba de la termoeléctrica Esgener, que se puede ver ahí, tuvo que ser reubicada porque en el año, hace unos 10 años atrás, tuvieron una emergencia ambiental con más de 20 niños pequeños intoxicados. Y bueno, lo último y más conocido es lo que pasó en el año 2018 con la contaminación aquí en Quintero, donde niños de la mayoría de los establecimientos educacionales comenzaron a sentir por la mañana un olor de verdad que es un poco indescriptible. Mm. Es como un olor a desagüe, pero no es un olor a desagüe, sino que de verdad es un olor fuerte que te empieza a picar la garganta, te empieza también a secar la garganta y a producir eh, una alergia en la nariz. Y eso se empezó a sentir por mucho en el segundo semestre del 2018. Fue tanto así que muchos niños llegaron al hospital con rasgos de intoxicación. El problema es que la norma en Chile y el desarrollo y la industrialización y el progreso en Chile está por sobre, al parecer, por lo que se ha dado a entender en los últimos tiempos, por sobre la calidad de vida de las personas. Mm. Eh, y es lo que nos pasa a nosotros aquí en Quintero. Claro, y no Yo pasa no, solamente en Quintero, a lo mejor pasa también en algunas mineras, por ejemplo, en el norte, donde hay personas que tienen una calidad de vida en términos de salud, en términos de sus condiciones físicas, que son bastante malas, pero está esa idea de que, pero al menos tengo buen sueldo, al menos claro, voy a trabajar a cierto lugar y me van a pagar bien, pero la calidad de vida y del aire también y de la sociedad no es de la que recomienda eh, organismos internacionales para un desarrollo real en términos sociales para una persona. claro, yo creo que tiene que ver con que el bienestar económico es más importante que la salud de las personas y lo peor es que para muchos de nosotros, digo nosotros como sociedad, como personas, eh, también te compran la salud de una u otra forma. Hay Claro. lugares en donde te pagan bonos y sueldos superior a la media de las personas, pero muchas de esas personas se mueren a los 2 o 3 años de jubilar porque estuvieron expuestos a mucha contaminación. Claro. Entonces creo que ahí el tema
yo no soy de los que piensa que hay que cerrar todas las industrias, pero sí creo que hay que invertir en mejorar los estándares Claro. de seguridad ambiental, los filtros que también existen, porque en Chile la regulación era pésima. Ahora hace poco, después de este evento de contaminación, acá en Quintero se lograron instalar unos medidores ambientales que miden la cantidad de partículas de ciertos gases en el aire, ¿ya? Pero antes de eso no lo teníamos. Claro. Probablemente la gente que ha vivido toda una vida acá ha estado expuesta a esto y no se ha dado cuenta. Hay altos índices de cáncer, también de enfermedades respiratorias. Entonces, es complejo, es compleja la vida aquí en Quintero, eh, pero también hay que entender que mucha, gran parte de la población trabaja en estas empresas que están acá en la zona. Claro. Entonces, como te decía, mi postura no es cerrar todo, pero sí invertir, 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 y creo que muchas veces aquellos que quieren industrializar y quieren sacar el máximo provecho de las cosas, están puestos a hacerlo. Sí, y como tú decías, que claro, el concepto de progreso no es inevitable, no hay solamente un tipo de escalera para subir a este bienestar económico del ser humano, pero ese bienestar económico no debería estar por sobre un bienestar social, un bienestar emocional y de salud sobre las personas. Y vemos también desde el mismo sistema, por ejemplo, capitalista, donde hay también industrias que han optado por también exigencias internacionales eh, a utilizar distintas formas de sustentabilidad, distintos modelos de desarrollo sustentable, que también, lamentablemente, se han vuelto muchas veces un negocio porque son carísimos. Pero ahí los estados, independientemente de los gobiernos que estén, tienen que también tomar decisiones importantes sobre su población y determinar, vamos a preferir invertir más sobre las personas, en su salud, en su vida, o seguir fomentando estos desarrollos que son digamos, con regulaciones casi nulas, como tú decías, para fomentar la riqueza de ciertos sectores de la población y no la salud de las personas. Y aquí hay algunas imágenes de Quintero, de Puchuncaví, de esta zona denominada zona de sacrificio, en donde ahí se van viendo algunos contrastes, perdón, y también algunas formas de manifestación en torno a la necesidad, a la urgencia, que en la misma gente, la misma población, ha puesto en la palestra en los medios de comunicación. Si las personas hubiesen aceptado pasivamente lo que estaba ocurriendo, probablemente hoy día no estaríamos haciendo este video y probablemente habría muchos más afectados, habría muchas más víctimas de este sistema de desarrollo, pero la gente también tiene que entender, podemos debatir de repente las formas de, pero la gente tiene que entender que la gente tiene derecho también a exigir una calidad humana mínima, digna, para poder vivir en una zona en donde su familia, sus generaciones han vivido siempre. Por eso también está siempre el debate donde dice la gente, bueno, si hay contaminación, que se vayan de ahí. Pero si ahí está su familia, ahí está su territorio, su identidad, sus costumbres, sus raíces. Entonces, ahí también tenemos que poner los puntos como corresponden y decir finalmente quién se tiene que ir o si van a seguir estando ahí, tienen que, como tú decías, reorientar la forma de producción en la cual se está sustentando este supuesto desarrollo. Vemos que esta zona característica del comercio, del turismo, que bajó considerablemente después de aquello, y que hay algunas manifestaciones, como les decía anteriormente, para visibilizar esta situación. Ujú. Para terminar, Esteban, y agradeciendo la honestidad que nos has traído para graficar, porque muchas veces uno habla de ciertos conceptos en la historia, pero no tiene cómo llevarlo a la realidad, y creo que esta ha sido una buena forma de llevar a cabo el concepto de progreso e industrialización en algo reciente que estamos viviendo y que sobre todo tú y tu gente lo han ido sufriendo también. Ahí vemos una imagen del Quintero antiguo y de ciertas costumbres como la pesca, como los bailes chinos, por ejemplo, que la idea es que esto se mantenga en el tiempo y que no vayan desapareciendo por formas de desarrollo que, como hemos dicho, han ido sepultando algunas costumbres o algunas formas de vivir tradicionales de esta población. Sí, como decías tú, em,
de repente, claro, la gente que no siente como un apego muy grande a un lugar, a un espacio geográfico, a una identidad, a un oficio, optaría por decir que lo más fácil sería migrar, pero si como se ve en la primera foto, por ejemplo, Quintero desde crónicas coloniales ha sido un lugar con mucho recurso marino y la gente que ha vivido en Quintero siempre ha girado en torno al mar, ¿ya? Eh, por lo tanto, decirle a un pescador que tiene que dejar el mar por la contaminación no lo va a hacer. Ahora, si alguno de los chiquillos viene alguna vez a comer pescado quintero, no piensen que los pescados van a estar contaminados porque todos estos pescadores se tienen que meter, adentrar millas y millas hacia adentro para encontrar recursos marinos, porque lo que yo les decía adelante, en la bahía de Quintero, por acá cerca, no hay nada. Entonces ellos, gracias a a los motores que existen ahora, es que pueden seguir subsistiendo con su práctica, pero si no fuera por eso, ya tampoco existirían los pescadores. Y Claro. eso también va de la mano con algunas prácticas de identidad local, como son en este caso los bailes chinos, que no son muy conocidos a veces ni siquiera para la gente de por acá, porque es una práctica bien rural, pero que mezcla mucho la identidad indígena, son ritos indígenas que han sobrevivido hasta la actualidad y que aún hay mucha gente que lo sigue haciendo. Ahí vemos en imágenes al baile de Puchuncaví, abajo el baile de Pucallán, que son de las comunas de aquí vecinas, que logran mantener esta identidad que es muy propia de la zona y que también tiene que ver con eso, el tema de por qué no migrar, Sí, por qué tenemos que ser y no la empresa, o por qué nosotros tenemos que sacrificarnos y la empresa no pueden meterse la mano al bolsillo y poder invertir en mejorar las condiciones de sus trabajadores y de la población en el entorno. la historia y distintos ejemplos nos han demostrado que la ciencia, la tecnología y el desarrollo son conceptos que van de la mano con las formas de usarlo y poner el acento finalmente en el ser humano. Hemos visto cómo la cierta energía han servido para llevar al ser humano al espacio exterior, así como también para destruir a poblaciones completas con la bomba atómica, o ciertas relaciones científicas han encontrado vacunas contra algunas enfermedades y al mismo tiempo han realizado alimentos manipulados genéticamente. Entonces, podemos hablar de que la ciencia, el progreso, entonces la industrialización, son conceptos que deben estar tanto desde la educación, en las autoridades y en el territorio y las comunidades que viven ahí, deben estar en constante debate, en constante quizás también consenso, y también poniendo siempre el acento en el bienestar de las personas que deciden, por generaciones y por su propia historia de vida, mantenerse en el mismo territorio. Así que, bueno, te agradezco, Esteban, por este diálogo y ojalá que los chiquillos de primero, de tercero medio y todos los que estén viendo puedan también tener sus argumentos propios con respecto a este tema y como futuros líderes de esta sociedad puedan también tener una postura clara sobre qué país y qué ciudad son las que un ser humano como sujeto de derecho tiene que vivir. Sí, bueno, muchas gracias a ti por la oportunidad, por la invitación, por traer a colación estos temas que a veces no es muy común hablarlo en una sala de clase ni tampoco con un colega. Así que muy bien por eso y bueno, a los chiquillos del primero medio del Liceo Politécnico, estén atentos aquí a los comentarios porque va a quedar como una actividad el ver la película de Chaplin, Los tiempos modernos. Así que atentos al link que se va a estar pegando aquí abajito. Que estén muy Eso. bien, mucho ánimo este tiempo y cuídate, Esteban. Gracias. Igual, que estés bien, saludos a todos y gracias por la oportunidad también. Chao, chao. Chao.